De redacción de Actualidad. Buen día, Mauro, ¿cómo estás? Buen día, Florencia, buen día a todos los oyentes de Radio Actualidad. Tenemos el agrado de inaugurar una nueva sección, porque ninguno de nosotros aquí en Actualidad es especialista en temas de campo, pero le vamos a dar este espacio a la sociedad rural, que de hecho sí lo son, y la idea es empezar a hablar de temas que estén relacionados con el campo, pero ir un poco más allá de la coyuntura o del día a día, ir más allá de que los temas del campo sean específicamente cuando se discuten tasas viales o cuando se habla de retenciones. Digamos, el tema del campo es mucho más profundo, es mucho más variado, y de hecho, este primer tema que nos convoca es el trigo. Estamos en época de trigo, y para eso vamos a hablar con un socio de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, a quien voy a saludar en este momento. Buen día, Santiago Rodríguez Rivas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? El gusto de saludarte, Santiago. Específicamente vamos a hablar del trigo, y antes de que comiences a explicarnos sobre este tema, yo quería hacer mención, digamos, como una especie de comentario disparador de esta columna que vamos a tener con la Sociedad Rural todos los miércoles a las 9. Hablar de las declaraciones que hizo Miguel Cané, que es presidente de la Asociación Argentina de Trigo, de Argentrigo, que dijo que el margen de crecimiento del cultivo en el país es enorme, del cultivo de trigo, y que esta actual situación mundial del coronavirus en realidad representa una oportunidad para el cereal argentino. ¿Es así, Santiago? Sí, me parece que son acertadas las opiniones en ese sentido, porque creo que es una buena oportunidad esta columna para buscar cierta perspectiva de distancia, ¿no? Lo que vos decías cuando la presentabas. Si uno mira la historia de la humanidad y si se remonta a los orígenes de la agricultura, el trigo acompañó al hombre desde ese momento. Es una de las primeras especies que el hombre domestica. La agricultura nace con el trigo. Y esa referencia uno la encuentra desde la Biblia hasta en cualquier texto. Los textos más antiguos se asocia la agricultura y el alimento al trigo, ¿no? Es como el origen de esta actividad, está en el origen de la actividad agrícola. Es de las primeras especies que el hombre domestica, de las primeras especies que el hombre selecciona, que mejora y que acompañaron al hombre y son el símbolo del alimento. Uno cuando dice alimento dice pan. La primera referencia al alimento es el pan, y el pan es el producto natural principal y del trigo, ¿no? Y eso es una realidad que se refleja en esto que estás diciendo. Uno cuando mira lo que ha pasado con el coronavirus y ve el impacto que ha tenido en los precios de los diferentes alimentos, ve que hay dos que se destacan sobre el resto: el arroz y el trigo, que prácticamente no han reducido ni su demanda ni su precio, porque cuando las economías del mundo buscan asegurar su autonomía alimentaria, cuando buscan asegurar el abastecimiento de alimentos, naturalmente se refugian en esta producción, porque como decíamos es como el alimento por excelencia, es la definición que tenemos todos incorporada casi de manera inconsciente, porque es el símbolo más representativo de lo que significa para la humanidad el alimento. Que el pan no falte en la mesa. Exactamente, digamos, las referencias son miles, es una asociación natural que tenemos, ¿no? O sea, automáticamente cuando pensamos en alimento pensamos en pan y en trigo. Y si querés podemos avanzar un poco en pensar un poco hoy cómo se produce trigo en el mundo y qué lugar ocupa Argentina. Por favor. Hoy, para tener una idea, se producen alrededor de 760 millones de toneladas de trigo, ¿no? Vamos a hablar de grandes cifras, de números redondos, no vamos a entrar en detalles, pero vamos a tratar de interpretar qué significa esto. La característica particular que tiene el trigo es que el trigo se produce en muchos países y se compra por muchos países. Es uno de los alimentos que más se comercia en el mundo. A diferencia quizás de otras producciones que están más concentradas, hay países, por ejemplo, la producción de soja está mucho más concentrada en algunos países que tienen
las aptitudes climáticas y de suelos que permiten la producción de soja. Entonces, la oferta está mucho más concentrada en un grupo de menos países, mientras que en el trigo eso no pasa de esa manera, sino que en el trigo son muchos países los que producen trigo, son muchos países los que compran trigo. Hay muchos países que no producen lo suficiente que necesitan para abastecer a su población, y hay otros países que tienen excedente. Entonces, ¿cómo se ubica Argentina en ese escenario? Argentina es uno de los pocos países que tiene una producción muy superior a la que necesita, y eso lo convierte en un actor importante en el comercio mundial de trigo. De esas 760 millones de toneladas que se producen, 180 millones de toneladas se comercian. Eso es lo que significa el comercio internacional. Son 180 millones de toneladas que se venden y se compran por los países que lo necesitan. Argentina, de la producción mundial, representa el 3%, pero del comercio internacional, de esto que se comercia, estas 180 millones de toneladas, es el 8%. Con lo cual su participación es más que relevante. Nuestro trigo, si también vamos a la génesis de Argentina en su perfil agroexportador, Argentina internacionalmente, y nosotros también lo tenemos en nuestro inconsciente, Argentina, cuando se referían a Argentina como el granero del mundo, básicamente se referían al trigo. Lo que producía Argentina era trigo y carne, pero la referencia concreta al granero del mundo es por el trigo. Argentina siempre fue un gran productor de trigo, y sigue teniendo ese rol relevante en la producción y sobre todo en el comercio mundial. Cuando se analiza el comercio mundial hay que tener en cuenta esto que estamos diciendo: cuánto se exporta y cuánto se compra, y qué peso relativo tiene Argentina o cada uno de los países en esa configuración. ¿Con quiénes competimos nosotros en ese comercio internacional? Competimos básicamente en el hemisferio sur con Australia. Australia es nuestro principal competidor. Los dos principales productores de trigo en el hemisferio sur somos Argentina y Australia. Y en el hemisferio norte competimos con Estados Unidos, Canadá, todos los países que formaban la Unión Soviética, que son muy fuertes, Ucrania y Rusia, y también con los países europeos, que también son grandes productores, como Francia y otros menores. Más o menos vamos Mauro, que ¿tenés alguna reflexión, algún comentario, alguna pregunta sobre lo que venimos charlando? Mira, estaba pensando específicamente, trayéndolo a la situación, digamos, actual de nuestro país, y una de las cosas que se habla es que, bueno, la situación cambiaria particularmente puede llegar a afectar al trigo y a todos los cultivos, ¿verdad? Porque, bueno, los insumos se compran a un valor más ligado a un tipo de cambio cambiario de contado con liquidación que a la cotización del dólar del Banco Nación, y eso puede llegar a repercutir. De hecho, ya hay algunos importadores que decidieron no comercializar fertilizantes, fitosanitarios. ¿Eso cómo puede afectar a una siembra de trigo que se espera que pueda ser récord? Sí, es correcto. Digamos, en este momento tenemos una novedad, yendo al plano local, una novedad muy reciente que nos afecta de manera directa, que tiene que ver en la forma en la cual se liquidan las importaciones y el acceso que tienen los importadores al tipo de cambio oficial, ¿no? Y eso ha trabado el comercio del principal insumo del trigo, que son los fertilizantes. Yendo al momento actual, donde estamos largando la siembra, en este momento Argentina está sembrando trigo y estamos en medio de la campaña, ¿no? Y esto genera una dosis de incertidumbre. O sea, si lo vemos reflejado en lo que ha pasado en los últimos años, Argentina, digamos, ha tenido idas y vueltas en este rol importante en su ubicación en la producción mundial de trigo. Por ejemplo, producto de las políticas agropecuarias y la presión impositiva, el área de trigo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se redujo el área de trigo a 9 millones, entre 8 y 9 millones de toneladas. Producto de la fuerte presión impositiva, de la intervención al mercado, de los ROEs, de las retenciones,
Cuando cambia el gobierno y se liberan esos aspectos del comercio, la producción pasa a 21 millones de toneladas, a 20, 21, 19 estuvo rondando esos valores. Y lo que está previsto para esta campaña es un récord de 21 millones de toneladas. Realmente el trigo es un aporte fundamental para la rotación, porque ¿qué pasa? Cuando, digamos, analizamos las virtudes que tiene como cultivo, tiene muchísimas virtudes. Aumentar el área de trigo en Argentina y aumentar la producción de trigo es una muy buena noticia, en muchísimos aspectos. Primero, en el nivel de actividad en el interior. O sea, se produce una siembra en un momento del año donde normalmente no hay una actividad, digamos, se genera un flujo de actividad en un momento muy necesario. Digamos, pasamos a sembrar en junio, julio y agosto, a salir al campo con los tractores, a consumir gasoil, movimiento de fletes, insumos, en una época del año donde no tendríamos un reemplazo de otro cultivo, porque la cebada, que es una alternativa, tiene un volumen y un mercado muchísimo menor. La rueda está en movimiento siempre, digamos. Gracias. La rueda está en movimiento siempre. Claro, exactamente. Trae actividad en un buen momento del año. Además, la cosecha también se produce en el mes de diciembre-enero, donde nuevamente tenemos un flujo de actividad, de ingreso de divisas, en un momento donde también estaríamos sacrificando actividad. O sea, logramos un nivel de actividad importante en dos momentos del año que están que digamos, vienen a compensar los baches de actividad que tienen otras tareas en el campo. Y generan divisas, y generan movimiento, y genera fletes, y genera un montón tiene un montón de efectos colaterales positivos. Además, del punto de vista agronómico, es una excelente incorporación para la rotación de los suelos. Permite hacer un mejor control de malezas, permite usar otros grupos de activos herbicidas, permite, por el tipo de siembra y la forma en que se siembra, permite la incorporación de fertilizantes de una manera muchísimo más homogénea, y lo que se incorpora en el trigo sirve para los cultivos que vienen después. O sea, hay una serie de virtudes y sobre todo sinergias que se logran con un cultivo que tiene un gran aporte tanto en lo económico como en lo agronómico. Entonces, haber crecido en los últimos años de 9 millones de toneladas a 21 millones de toneladas significó una gran ventaja para el agro, una gran ventaja para el país, y además esto vino de la mano de haber desarrollado, porque había que colocar esa cantidad de trigo excedente, ¿no? Porque nosotros se calcula que en el orden entre los 6 y los 8 millones de toneladas abastecimos todas nuestras necesidades internas. Y el excedente es el excedente que se exporta. Entonces esto significó la apertura de un montón de nuevos mercados, especialmente en el sudeste asiático y en el norte de África. O sea, el trigo argentino tiene un destino natural en la exportación, que es Brasil. Brasil es nuestro principal socio comercial y es uno de los principales demandantes mundiales de trigo. Nuestro destino natural para el trigo es Brasil. Pero una vez que Brasil agotó necesidad, y nosotros seguimos teniendo un excedente, tenemos que salir a buscar otros mercados donde colocar nuestro trigo. Bueno, esos mercados son norte de África y Asia. Y en esos mercados hemos sido muy competitivos los últimos años. Y hemos desplazado a Australia, que era nuestro competidor natural, a Estados Unidos, y nos ha colocado comercialmente en un lugar muy interesante, que sería muy bueno no volver atrás, porque abrir mercados es difícil. No es fácil, no es una tarea comercial sencilla colocar tu producto y lograr una relación comercial y darle estabilidad a esa relación comercial, mantener nuestros niveles de producción, sería fundamental para poder sostener esta ventaja. Santiago, te interrumpo un segundo porque quiero hacerte una consulta de esto que vos decís, de este crecimiento de la cantidad de toneladas que se siembran y de los nuevos mercados que se fueron abriendo. Parecería como que específicamente en el trigo se está creciendo, que se va por buen camino. ¿Es así o sería necesario implementar otro tipo de políticas agropecuarias específicas para el trigo para fomentar aún más el cultivo? ¿Cuál es tu opinión y el de la sociedad rural, básicamente? Y bueno, un poco lo que estábamos hablando, las decisiones que se han tomado en los últimos meses van a contramano de esta realidad. Por ejemplo, haber llevado las retenciones del trigo al 12% no es una buena medida, es una medida que de alguna manera frena
nos quita competitividad y frena esa capacidad que tendríamos de seguir creciendo. Este conflicto con los fertilizantes es muy determinante y en un momento muy crítico, porque estamos largando la siembra y estamos con los problemas para conseguir fertilizantes producto de una reglamentación que evidentemente no fue bien pensada. Quizás el funcionario que tomó la decisión no miró de manera completa el impacto que podría tener. El fertilizante está asociado directamente a la producción. Cuando yo aumento mi nivel de tecnología, aumento mi paquete tecnológico, que significa básicamente a una buena semilla y a niveles de fertilización adecuados, lo que estoy sacrificando es rendimiento. Con lo cual, si yo no puedo fertilizar adecuadamente, voy a perder de rendimiento y no vamos a llegar a los 21 millones de toneladas que tenemos como objetivo. Con lo cual, la política agropecuaria es determinante del negocio, porque yo fijo una política, un esquema impositivo y unas reglas de juego, y el productor se adapta a eso de la forma que mejor puede. Todas las oportunidades que tenga las va a aprovechar y va a tratar de sortear las restricciones, pero en algún punto, si no tiene una respuesta o una solución, va a reflejarse en el área de trigo que va a sembrar el año que viene. Y lo que sería deseable es corregir estas últimas medidas para permitir que el área siga creciendo, que se mantenga y siga creciendo y podamos sostener estos nuevos mercados que hemos abierto y esta oportunidad que nos da el trigo, ¿no? Bien. Pensando no sé, en la existencia de un productor que necesite el consejo, una orientación, alguna pauta de negocio en lo que respecta al trigo, ¿qué recomendarías vos en este momento? Yo creo que no es bueno nunca hacer cambios de timón en el último momento, ¿no? Me parece que hay que continuar con la planificación que uno había definido como ideal, más allá de estas pequeñas señales de alerta. Yo seguiría adelante con lo que uno ha definido y ha imaginado como su plan de siembra y su intención de siembra. Sería cauteloso con los precios. Creo que los precios que estamos viendo hoy, por lo que uno lee y escucha y las charlas que uno va, parecen interesantes. Hoy Rosario y Bahía Blanca se están moviendo en el orden de los 160, 165, 170 dólares. Son valores buenos. Podrían ser mejores si estas situaciones se corrigieran. Sería prudente, tomaría alguna posición en esos valores. Intentaría no sacrificar rendimiento. De alguna forma yo creo que se va a dar una solución a este problema de los fertilizantes. El trigo nos da tiempo a poder corregir la fertilización. Tenemos dos meses y medio por delante en donde vamos a poder compensar, con lo cual cuando esto se corrija seguiría adelante con lo que cada uno había previsto en su esquema, y estaría muy alerta a los precios, ¿no? Estaría muy alerta a no dormirnos y no encontrarnos en cosecha con un precio que nos deje en alguna situación de quebranto. Otra característica que tiene el trigo, que es muy importante, ¿no? Para mirar el trigo en Argentina, uno habla del campo siempre como algo colectivo, ¿no? Como una situación o una realidad homogénea. El campo está justamente en lo opuesto de ser una realidad homogénea. La realidad de los productores es muy diferente. No es lo mismo producir trigo en Santiago del Estero o en Tres Arroyos. Y en el medio tenemos a nuestra zona, Villegas, y tenemos todo el oeste de la provincia de Buenos Aires. Las realidades son muy diferentes y el cultivo cumple funciones muy diferentes. El trigo no es siempre trigo, el trigo tiene diferentes funciones. En algunos casos sirve también para controlar malezas, en algunos casos sirve para mantener el suelo vivo, en otros casos es la fuente principal de ingreso. Entonces, yo miraría a la Argentina como en tres sectores, ¿no? Esto es una propuesta que hace la consultora Novitas, que hace un análisis que me parece muy acertado. Mirar el trigo, lo que pasa al norte de la Ruta 5, entre la Ruta 5 y la Ruta 7, al norte de la ruta, al norte de la Ruta 7, entre la Ruta 7 y la Ruta 5, y al sur de la Ruta 5, ¿no? Son tres realidades muy diferentes. Nosotros estamos en el sector entre la Ruta 7 y la Ruta 5. En nuestro caso particular, el trigo tiene la característica que nos permite hacer 2 cultivos en un año, que eso es una realidad que en muy pocas geografías del mundo se puede ver, ¿no? Nosotros tenemos la gran suerte de tener un clima y suelo que nos permite, detrás del trigo, hacer una soja o hacer un maíz. Y eso nos permite tener 2 cultivos en el año, nos permite tener el suelo vivo durante más tiempo
y que es agronómicamente deseable, y desde el punto de vista de la rentabilidad y la oportunidad para el productor también es muy interesante. Entonces, hacer trigo también, digamos, aumenta el nivel de actividad por hectárea de una manera muy marcada, porque siempre viene asociado a un segundo cultivo. Y esa realidad que nos toca a nosotros, no es tan evidente, por ejemplo, en la zona del sudeste, cuando uno se va a producir a la zona de Necochea o Tres Arroyos, el doble cultivo, o sea, el trigo tiene una muy buena, una performance más destacada, quizás, y se adapta muy bien a esa zona, pero no le deja prácticamente el clima espacio para el cultivo que viene atrás. Entonces los rindes son muchísimo más modestos. Y en el norte, pasa quizás al revés, al norte de la Ruta 7, y si uno se va a las zonas más extremas del norte, el trigo quizás tiene un rendimiento muy menor y cumple una función diferente, y el cultivo que realmente aprovecha las condiciones naturales son los cultivos de verano. Entonces, lo que estamos mencionando dentro de esta realidad compleja, digamos, de alguna forma estamos haciendo una simplificación, pero no hay que olvidarse que cada cultivo se adapta a cada región de una manera diferente y cumple funciones diferentes. Y creo que digamos, tener una mirada desde el punto de vista del gobierno y la política agropecuaria, hay que tener en cuenta esta mirada, porque el trigo en todos esos escenarios sigue siendo un cultivo que necesitaría crecer, sostenerse y lograr que el área se sostenga y vaya en aumento, por todas las virtudes que hemos dicho. Bien, bueno, Santiago, muchísimas gracias, ha sido muy esclarecedor, y bueno, está bueno tener en cuenta la importancia de este cultivo, no solamente por lo fundamental que mencionabas al principio, que significa tener el pan en la mesa, sino bueno, porque justamente tiene que ver con esto de mantener vivo el suelo, de hacerlo más productivo, de mejorar los rindes que se van a reflejar en los dólares que van a ingresar a futuro. Digamos, hay que tener muy en cuenta el tema de este cultivo y no dejarlo como algo secundario o pensar incluso que el campo es solamente soja. Digamos, es fundamental el cultivo del trigo por todas estas razones que manifestaste. Así que bueno, te agradezco por tu tiempo. No sé si querés comentar, hacer un último comentario o damos por finalizada la columna de hoy. No, la verdad que lo felicito por la iniciativa. Me parece que es muy bueno poder pasar a tener un espacio en el cual se puedan dialogar los temas salir un poco de la coyuntura y tratar de charlar sobre las cuestiones fundamentales del agro y que significan la vida de muchísimos pueblos y todo el interior de nuestro país. Y a veces nos pasamos por alto estas realidades que nos parecen cotidianas y comunes, pero que en el fondo detrás de cada uno de nuestros cultivos y cada una de nuestras actividades hay fundamentos y realidades y perspectivas que son muy interesantes y que estaba bueno que haya un espacio donde se puedan comentar. Bueno, esa es la idea, conocer la realidad del campo, la realidad de la ruralidad, así que te agradezco mucho, Santiago. El miércoles que viene, a todos los oyentes, les digo que el miércoles a las 9 nos vamos a volver a encontrar en esta misma columna con otro integrante de la sociedad rural y otro tema que vamos a ir adelantando después. Así que bueno, vamos a despedir a Santiago Rodríguez Rivas. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes, saludos. Saludos. Bueno, Lorena, compañera Lorena. Un nuevo micro, Mauro, y realmente como lo